Capítulo 1. El nuevo huésped. Era una noche lluviosa cuando Michael Thompson, un hombre de negocios agotado, llegó al viejo y elegante Hotel St. Clair. Había tenido un día largo de reuniones y ansiaba una noche tranquila. Al llegar a la recepción, el conserje, un hombre anciano con una mirada profunda y cansada, le dio la bienvenida. Tras un breve intercambio, Michael recibió la llave de su habitación, la 404. Al entrar en la habitación, Michael notó un aire pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de una energía que no podía explicar. La decoración era antigua, con muebles de madera oscura y un gran espejo en una de las paredes. Al cerrar la puerta, un ligero escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a su cansancio. Michael se acomodó y comenzó a revisar unos documentos. A medida que la noche avanzaba, empezaron a suceder cosas extrañas. Primero, sus pertenencias comenzaron a moverse de lugar. Pensó que tal vez no recordaba bien dónde las había dejado, pero pronto descartó esa idea cuando vio su maletín cambiar de posición frente a sus ojos. Desconcertado, intentó concentrarse en su trabajo, pero los susurros comenzaron. Parecían venir de las paredes, como si alguien estuviera justo al otro lado, hablando en un tono tan bajo que no podía entender las palabras. Decidió investigar, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, los susurros continuaron, acompañados por una sensación creciente de ser observado. Al volverse hacia el espejo, Michael vio una sombra moverse rápidamente detrás de él. Se giró de inmediato, pero no había nadie allí. El miedo comenzó a apoderarse de él. Trató de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia en la habitación. Finalmente, la tensión fue demasiado y decidió bajar a la recepción para pedir otra habitación. Sin embargo, cuando abrió la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro, algo que nunca había sucedido antes en un hotel de esa categoría. Desesperado, volvió a la habitación 404, cerró la puerta con llave y se recostó en la cama, cubriéndose con las mantas, como si eso pudiera protegerlo. Las horas pasaron lentamente, y finalmente, el cansancio lo venció, sumiéndolo en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, cuando el conserje fue a revisar la habitación, encontró la puerta abierta de par en par y la habitación vacía. No había rastro de Michael Thompson. Sus pertenencias estaban intactas, pero él había desaparecido sin dejar rastro. El personal del hotel, acostumbrado a los extraños sucesos de la habitación 404, simplemente intercambió miradas de comprensión. Sabían que otra vez, la maldición de la habitación 404 había cobrado una nueva víctima. Capítulo 2. La historia del hotel. El Hotel St. Clair, con su majestuosa fachada y aire de antaño, tenía un secreto oscuro. Construido a principios del siglo XX, había sido testigo de innumerables historias, algunas más siniestras que otras. En una mañana nublada, mientras un nuevo grupo de empleados se reunía en el vestíbulo, el gerente del hotel, el señor William Harper, decidió compartir con ellos la inquietante historia de la habitación 404. Bienvenidos al St. Clair, comenzó Harper, su voz grave y autoritaria resonando en el gran vestíbulo. Antes de que comiencen sus labores, es importante que conozcan la historia de nuestro hotel y, en particular, de la habitación 404. Los empleados, con rostros curiosos y algunos asustados, escuchaban atentamente. Harper, un hombre de mediana edad con una melancólica mirada, continuó: hace muchas décadas, cuando el hotel apenas había sido inaugurado, un hombre llamado Victor Halstead se hospedó en la habitación 404. Halstead era un comerciante muy conocido, pero también se rumoraba que estaba involucrado en prácticas ocultistas. Una mañana, el personal encontró a Halstead muerto en su habitación, en circunstancias que nunca pudieron explicarse del todo. El cuerpo no mostraba signos de violencia, pero había símbolos extraños dibujados en las paredes y el suelo.
Desde entonces, la habitación 404 hectáreas ha sido escenario de numerosos eventos inexplicables. Harper se detuvo un momento, observando las expresiones de los empleados, y luego prosiguió: con los años, muchos huéspedes que se hospedaron en esa habitación han reportado fenómenos paranormales, objetos que se mueven solos, susurros inquietantes y, en algunos casos, la sensación de ser observados. Algunos incluso han desaparecido sin dejar rastro, como el reciente caso de Michael Thompson. El personal murmuró entre ellos, mientras Harper levantaba una mano para silenciarlos. El hotel ha intentado cerrar la habitación en varias ocasiones, pero siempre parece que algo o alguien la vuelve a abrir. Cada vez que intentamos renovar o cambiar algo en la habitación, los trabajadores sufren accidentes o se enferman misteriosamente. Uno de los empleados, una joven llamada Emily, levantó la mano tímidamente. Señor Harper, ¿alguna vez alguien ha intentado investigar estos sucesos? Harper asintió con gravedad. Sí, varios investigadores paranormales han intentado descubrir la verdad detrás de la maldición, pero ninguno ha logrado resolver el misterio. La habitación 404 sigue siendo un enigma. Al finalizar la reunión, los empleados se dispersaron, algunos más preocupados que otros. Emily, intrigada por la historia, decidió que investigaría por su cuenta en sus ratos libres. Harper, observándola mientras se alejaba, no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Sabía que la curiosidad podía ser peligrosa en el St. Clair. El hotel, con sus elegantes pasillos y habitaciones, continuaba operando como si todo estuviera en orden. Sin embargo, aquellos que conocían la historia de la habitación 404 sabían que algo oscuro y siniestro se escondía tras sus muros, esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiar su maldición. Capítulo 3. La investigación. Emily Rodríguez, una periodista decidida y apasionada por los misterios, llegó al Hotel St. Clair con una clara misión: investigar las desapariciones y sucesos extraños en la infame habitación 404. La historia que el gerente del hotel había compartido con los empleados no había hecho más que avivar su curiosidad. Decidida a descubrir la verdad, Emily se registró bajo un nombre falso y pidió específicamente la habitación 404. Desde el momento en que cruzó el umbral de la habitación, Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera era pesada, y el aire parecía cargado de una energía indescriptible. Ignorando el miedo inicial, comenzó a desempacar su equipo, cámaras, grabadoras y una libreta para tomar notas. Sabía que necesitaría documentar cada detalle. La primera noche fue relativamente tranquila. Emily instaló cámaras en diferentes ángulos de la habitación, esperando captar cualquier actividad paranormal. Mientras revisaba los documentos históricos que había conseguido sobre el hotel, notó un patrón en las desapariciones. Todas ocurrieron después de eventos paranormales intensos. A medida que avanzaba la noche, Emily comenzó a escuchar los mismos susurros que tantos otros huéspedes habían descrito. Eran apenas audibles, pero claramente presentes. Decidida a no dejarse intimidar, tomó su grabadora y comenzó a hablar en voz baja, narrando lo que estaba ocurriendo. «Estoy escuchando susurros provenientes de las paredes», susurró al micrófono. «Parece que vienen de todas partes a la vez. Voy a seguir grabando». Mientras investigaba la habitación, encontró algo inesperado: una pequeña ranura en el suelo, oculta bajo la alfombra. Con cuidado, levantó la alfombra y descubrió un compartimento secreto. Dentro, había una caja antigua y polvorienta. Emily, con las manos temblorosas de emoción, abrió la caja y encontró viejas fotos y documentos. Las fotos mostraban al antiguo huésped, Dr. Halstead, en diferentes rituales y ceremonias ocultistas. Los documentos detallaban prácticas de invocación y rituales oscuros que Halstead había llevado a cabo en la habitación 404. Emily tomó fotos de todo y comenzó a leer más a fondo, tratando de entender qué había sucedido realmente.
Mientras leía el diario de Alstead, sintió un cambio en la temperatura de la habitación. El aire se volvió gélido, y una sombra pasó fugazmente por el espejo. Emily levantó la vista rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de ser observada se intensificó, y los susurros se hicieron más fuertes. Parecían formar palabras, aunque no lograba entenderlas completamente. Emily decidió que era hora de tomar un descanso y revisar las grabaciones de las cámaras. Para su sorpresa, las cámaras habían captado movimientos inexplicables, objetos que se movían solos, sombras que cruzaban la habitación y, en un momento, una figura oscura parada al pie de su cama mientras ella leía. Esta evidencia reforzó su determinación. Sabía que estaba en el camino correcto. Emily pasó el resto de la noche tomando notas detalladas y revisando los documentos de Alstead. Al amanecer, estaba agotada pero más convencida que nunca de que algo siniestro habitaba la habitación 404. Antes de salir para descansar, Emily dejó una nota en la recepción para el gerente del hotel, solicitando una reunión. Sabía que necesitaba toda la ayuda posible para desentrañar el misterio y, posiblemente, poner fin a la maldición que atormentaba la habitación 404 y a todos los que se atrevían a entrar en ella. Capítulo 4. El pasado revelado. Emily estaba más que decidida a desentrañar el misterio que rodeaba la habitación 404. Las pruebas que había recopilado hasta ahora eran fascinantes, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Decidió pasar otra noche en la habitación, convencida de que el diario de Dr. Halstead contenía las claves que necesitaba. Con las primeras luces del atardecer, Emily se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el diario de Alstead. Lo abrió cuidadosamente, sintiendo el peso de las páginas antiguas y amarillentas. La primera entrada que llamó su atención fue fechada en 1923. Alstead había escrito sobre su obsesión con lo oculto y su búsqueda de poder a través de rituales antiguos. Los secretos del otro mundo me llaman, había escrito Alstead. En esta habitación, he encontrado un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y el de los espíritus es más delgada. Aquí, podré invocar a aquellos que me concederán el poder que busco. A medida que leía, Emily se dio cuenta de que Alstead no solo había sido un simple practicante de lo oculto, sino que había estado involucrado en rituales extremadamente oscuros y peligrosos. Describía con detalle los pasos para invocar entidades de otro mundo, utilizando símbolos y palabras en un idioma que Emily no reconocía. En una de las páginas, Alstead mencionaba un ritual específico que había realizado la noche antes de su misteriosa muerte. He llamado a aquellos que habitan en la oscuridad, escribió. Esta noche, la barrera se romperá, y ellos vendrán a mí. Con su poder, seré invencible. Emily se estremeció al imaginar la escena. Alstead, solo en la habitación 404, rodeado de símbolos arcanos y velas parpadeantes, recitando palabras antiguas mientras las sombras crecían a su alrededor. Era evidente que algo había salido terriblemente mal esa noche. Mientras continuaba leyendo, Emily encontró una última entrada, escrita apresuradamente y casi ilegible. Ellos han venido, decía. No puedo controlarlos. Están aquí, y quieren llevarme. No hay escape. Estoy condenado. De repente, Emily sintió una ráfaga de viento frío en la habitación. Miró a su alrededor, nerviosa. Las luces parpadearon, y el espejo grande reflejó una sombra oscura que no estaba allí unos momentos antes. Decidió que era momento de confrontar la verdad. Armada con el diario y sus notas, Emily buscó al gerente, William Harper, y le mostró sus hallazgos. Harper, aunque escéptico al principio, no pudo ignorar la evidencia. Juntos, comenzaron a investigar más a fondo, consultando archivos antiguos del hotel y registros históricos. Descubrieron que Alstead no era el único involucrado en prácticas oscuras.
A lo largo de los años, varios huéspedes habían reportado ver figuras sombrías y escuchar voces extrañas, siempre en la habitación 404. Cada vez que alguien intentaba investigar o interferir, enfrentaba desgracias o desaparecía. Emily y Harper sabían que estaban lidiando con una fuerza poderosa y maligna y que necesitarían ayuda para enfrentarlo. Decidieron contactar a un experto en lo oculto, alguien que pudiera guiarles en la lucha contra la maldición. La noche caía de nuevo sobre el Hotel St. Clair y la habitación 404 permanecía envuelta en su aura siniestra. Emily sabía que lo que había descubierto era solo el comienzo y que la verdadera prueba aún estaba por venir. Con determinación renovada, se preparó para enfrentar la oscuridad que habitaba en la habitación, con la esperanza de finalmente romper la maldición que había reclamado tantas vidas. Capítulo 5. Las víctimas. El sol comenzaba a ponerse cuando Emily y el gerente Harper se sentaron en una pequeña sala de conferencias del Hotel St. Clair. Habían convocado a varios antiguos huéspedes y empleados que habían tenido experiencias paranormales en la habitación 404. La atmósfera era tensa, y todos los presentes se sentían incómodos al recordar sus encuentros con lo inexplicable. La primera en hablar fue Susan Taylor, una mujer de mediana edad con ojos llenos de temor. Era mi primera vez en el hotel, comenzó, su voz temblando ligeramente. Había oído rumores sobre la habitación 404, pero nunca les di importancia. Me hospedé allí una noche y fue horrible. Las luces parpadeaban sin razón y sentía una presencia que me observaba todo el tiempo. No pude dormir. A la mañana siguiente, encontré marcas de rasguños en las paredes que no estaban allí antes. Después de Susan, un ex empleado llamado David relató su experiencia. Trabajé en el mantenimiento del hotel durante 5 años, dijo. Una noche, me pidieron arreglar un problema de fontanería en la 404. Desde el momento en que entré, supe que algo no estaba bien. El aire era pesado, y las sombras parecían moverse solas. Mientras trabajaba, sentí una mano helada en mi hombro, pero cuando me giré, no había nadie. Salí corriendo y nunca volví a entrar en esa habitación. Emily y Harper escucharon atentamente, tomando notas y grabando cada testimonio. Las historias de miedo y desesperación parecían seguir un patrón, fenómenos paranormales intensos seguidos de una sensación de ser observado y, en algunos casos, de ser atacado. Una joven llamada Lisa, que había trabajado como camarera en el hotel, compartió una experiencia particularmente perturbadora. Siempre me daba miedo limpiar la 404, confesó. Un día, mientras estaba allí, vi una sombra en el espejo. Pensé que era mi reflejo, pero luego se movió de manera diferente a mí. Intenté ignorarlo, pero entonces la sombra comenzó a acercarse. Fue como si intentara salir del espejo. Salí corriendo y nunca volví a esa habitación. El último en hablar fue el padre de Michael Thompson, el hombre de negocios que había desaparecido recientemente. Con lágrimas en los ojos, relató cómo su hijo había llamado la noche antes de desaparecer, aterrorizado por lo que estaba experimentando en la habitación. Michael siempre fue un hombre racional, dijo. No creía en fantasmas ni en cosas paranormales. Pero esa noche, me llamó diciendo que algo estaba tratando de llevárselo. Nunca lo volví a escuchar. Después de escuchar todos los testimonios, Emily y Harper se dieron cuenta de la magnitud del problema. La habitación 404 no solo era una anomalía, sino que parecía ser una trampa mortal para aquellos que se hospedaban allí. Decidieron que era hora de tomar medidas drásticas. Harper contactó a un renombrado experto en lo oculto, el Dr. Alan Graves, quien había lidiado con fenómenos similares en el pasado. El Dr. Graves accedió a ayudar y llegó al hotel esa misma noche. Con su conocimiento y la evidencia recopilada por Emily, comenzaron a planear una estrategia para enfrentarse a la entidad que habitaba la habitación 404.
Mientras tanto, la noticia de los eventos en el Hotel St. Clair comenzaba a propagarse. Los rumores sobre la maldición de la habitación 404 se intensificaron y el hotel se convirtió en un punto de interés para curiosos y entusiastas de lo paranormal. Pero para Emily, Harper y el Dr. Graves, la situación era muy real y peligrosa. Sabían que tenían que actuar rápidamente antes de que la habitación 404 reclamara más víctimas. Con el amanecer a la vuelta de la esquina, el equipo se preparó para lo que sabían sería una noche larga y peligrosa. La verdadera batalla contra la maldición de la habitación 404 estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La confrontación. La noche cayó rápidamente sobre el Hotel St. Clair y la atmósfera se tornó aún más opresiva a medida que el equipo se preparaba para la vigilia en la habitación 404. Emily, Harper y el Dr. Alan Graves se reunieron en el vestíbulo, revisando los últimos detalles del plan. Decidieron que el Dr. Graves, con su conocimiento de lo oculto, lideraría la confrontación mientras Emily documentaba todo y Harper asistía con el equipo técnico. El Dr. Graves era un hombre de edad avanzada pero con una presencia imponente. Llevaba consigo una maleta llena de herramientas y artefactos esotéricos, incienso, cristales, amuletos y antiguos manuscritos. Debemos estar preparados para cualquier cosa, advirtió Graves. La entidad en esta habitación no es cualquier espíritu. Es algo mucho más poderoso y peligroso. Al entrar en la habitación 404, el aire parecía volverse aún más denso. Emily colocó las cámaras en los rincones estratégicos de la habitación mientras Harper instalaba los sensores de movimiento y temperatura. El Dr. Graves comenzó a preparar un círculo de protección en el suelo, utilizando sal y varios amuletos. Con todo listo, la vigilia comenzó. El Dr. Graves encendió el incienso y comenzó a recitar antiguos cánticos de protección, mientras Emily documentaba cada movimiento y Harper vigilaba los monitores. Al principio, todo estaba en calma. Pero pronto, la temperatura comenzó a bajar drásticamente y una niebla helada pareció surgir del suelo. Los susurros empezaron de nuevo, esta vez más claros y más insistentes. «Salgan de aquí», parecían decir. Las luces parpadearon y una sombra oscura se materializó en el espejo, observándolos con una presencia amenazante. El Dr. Graves continuó con sus cánticos, su voz firme y resuelta. «No tenemos miedo», proclamó. «Nos enfrentamos a ti con la fuerza de la luz y la verdad». La sombra en el espejo comenzó a moverse, alargando sus extremidades como si tratara de salir del vidrio. Emily, con el corazón latiendo a 1000 por hora, apuntó su cámara directamente al espejo, capturando cada detalle de la manifestación. Harper observaba con preocupación cómo los sensores de temperatura registraban cifras extremadamente bajas. De repente, la sombra se lanzó hacia ellos, atravesando el espejo en un estallido de cristales. El Dr. Graves lanzó un amuleto hacia la entidad, que retrocedió con un grito inhumano. «Ahora, Emily», gritó Graves. Emily rápidamente arrojó un puñado de sal hacia la sombra, que se desvaneció momentáneamente. Sin embargo, la calma duró poco. La habitación comenzó a temblar, y los objetos volaron por el aire. Las paredes parecían cerrarles el paso, y la sensación de pánico era palpable. El Dr. Graves, con una determinación férrea, sacó un libro antiguo y comenzó a leer un exorcismo en un idioma olvidado. La sombra volvió a aparecer, más furiosa que antes. Se abalanzó sobre ellos, pero esta vez, Harper estaba listo con un talismán sagrado que repelió a la entidad una vez más. Emily continuaba grabando, capturando el enfrentamiento en toda su intensidad. La batalla espiritual se intensificó, con el Dr. Graves recitando cánticos y arrojando polvos sagrados mientras Harper y Emily asistían con todo lo que tenían. Finalmente, la sombra lanzó un último grito desgarrador y se desvaneció en una explosión de energía oscura. La habitación quedó en silencio.
El aire se volvió menos denso y la temperatura comenzó a subir lentamente. Exhaustos pero victoriosos, el equipo se tomó un momento para recuperar el aliento. Habían enfrentado a la entidad y, al menos por ahora, habían prevalecido. Amelie, todavía temblorosa, revisó sus grabaciones y supo que tenían pruebas invaluables de lo que había ocurrido. Harper miró alrededor, aliviado de que la batalla hubiera terminado sin mayores incidentes. El doctor Graves, aunque cansado, sonrió satisfecho. La batalla ha sido ganada, dijo, pero la guerra contra la oscuridad siempre continúa. La vigilia había sido una prueba de valor y determinación. Aunque la habitación 404 parecía estar en paz por el momento, sabían que aún quedaba mucho por hacer para asegurarse de que la maldición no volviera a reclamar más víctimas. Capítulo 7. El ritual final. La sensación de alivio que siguió a la confrontación en la habitación 404 fue efímera. Aunque habían logrado repeler a la entidad, Amelie, Harper y el doctor Graves sabían que la maldición no había sido completamente erradicada. Debían realizar un ritual definitivo para exorcizar la habitación y asegurarse de que la maldición no volviera a cobrar más víctimas. El doctor Graves pasó los días siguientes estudiando minuciosamente los documentos y diarios de Victor Halstead. Encontró referencias a un ritual de purificación ancestral que podría romper la conexión entre el mundo de los espíritus y la habitación 404. Pero este ritual requería una preparación meticulosa y ciertos elementos específicos que no serían fáciles de conseguir. Emily y Harper se comprometieron a ayudar. Se dividieron las tareas. Amelie se encargaría de conseguir los ingredientes necesarios, algunos de los cuales eran muy raros, mientras Harper preparaba la habitación para el ritual. El doctor Graves se centró en diseñar el círculo de protección y las inscripciones mágicas que necesitarían. Después de varios días de intensa preparación, llegó la noche del ritual. El ambiente en el Hotel St. Clair estaba cargado de tensión y anticipación. Emily, Harper y el doctor Graves se reunieron en la habitación 404, que ahora estaba decorada con velas, símbolos y amuletos. El doctor Graves explicó el procedimiento. Debemos mantenernos dentro del círculo de protección en todo momento, dijo con firmeza. Este ritual atraerá la atención de la entidad y posiblemente de otras fuerzas oscuras. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Con todo listo, comenzaron el ritual. El doctor Graves inició recitando cánticos en un antiguo idioma, mientras vertía agua bendita y hierbas sagradas en un recipiente en el centro del círculo. Emily y Harper seguían sus instrucciones, manteniendo sus posiciones y recitando las oraciones que les habían enseñado. A medida que el ritual avanzaba, la habitación empezó a vibrar con una energía palpable. Las luces parpadearon y las sombras comenzaron a moverse por las paredes, creando figuras grotescas y amenazantes. Un viento helado se levantó, haciendo que las velas titilaran violentamente. De repente, la entidad que habían enfrentado antes apareció de nuevo, más furiosa y poderosa que nunca. La sombra se abalanzó sobre el círculo de protección, pero fue repelida por la energía de los amuletos y las inscripciones. Emily sintió un miedo profundo, pero también una determinación inquebrantable. Sabía que no podían flaquear ahora. El doctor Graves continuó recitando, su voz cada vez más fuerte y segura. La entidad golpeaba contra el círculo, tratando de romperlo, pero cada intento era en vano. Finalmente, el doctor Graves alcanzó la culminación del ritual, levantando el recipiente de agua bendita y vertiéndola sobre el símbolo central del círculo. Un destello de luz cegadora llenó la habitación, y la entidad lanzó un grito ensordecedor antes de desvanecerse en una explosión de energía oscura. Las sombras retrocedieron, y la habitación quedó en silencio, salvo por el suave crepitar de las velas. Emily, Harper y el doctor Graves se miraron, exhaustos pero aliviados. Sabían que habían logrado algo significativo. La habitación 404 estaba finalmente purificada.
La sensación de opresión y peligro había desaparecido, reemplazada por una calma casi surreal. El doctor Graves dejó escapar un suspiro profundo. La conexión ha sido rota, dijo con satisfacción. La entidad ya no puede dañar a nadie más. Emily y Harper, todavía procesando lo que había sucedido, se sintieron abrumados por una mezcla de alivio y orgullo. Habían enfrentado la oscuridad y habían triunfado. Emily sabía que su historia no solo sería un relato fascinante, sino también un testimonio de valentía y perseverancia. Mientras se preparaban para dejar la habitación, Harper sugirió que la cerraran permanentemente, como un recordatorio de lo que habían enfrentado y superado. Emily estuvo de acuerdo, pero también sabía que, aunque la habitación 404 estaba en paz por ahora, el Hotel St. Clair siempre tendría sus secretos y misterios. Con el amanecer a la vuelta de la esquina, el equipo se despidió, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. La maldición de la habitación 404 había sido rota, pero la experiencia los había cambiado para siempre. Y aunque la oscuridad había sido vencida, siempre quedaría la sombra de lo desconocido, acechando en los rincones más oscuros del hotel. Capítulo 8. El epílogo. Con el primer rayo de sol filtrándose a través de las ventanas del Hotel St. Clair, Emily, Harper y el doctor Graves se despidieron de la habitación 404, sintiendo que una pesada carga había sido levantada. Sin embargo, aunque la habitación parecía finalmente en paz, sabían que las secuelas de los eventos recientes aún resonarían en sus vidas. En los días siguientes, Emily se dedicó a revisar las grabaciones y notas de su investigación. Cada detalle de su enfrentamiento con la entidad en la habitación 404 estaba documentado, y sabía que tenía material suficiente para crear una historia impactante para su canal de YouTube. Sin embargo, mientras editaba los videos, comenzó a notar algo inquietante. En varias de las grabaciones, especialmente aquellas tomadas durante el ritual final, aparecían sombras que no recordaba haber visto en el momento. Figuras fugaces y siluetas oscuras parecían acechar en los rincones de las imágenes, como si la entidad aún estuviera presente de alguna manera. Emily trató de descartar estos hallazgos como trucos de luz o efectos de la cámara, pero una creciente sensación de inquietud la atormentaba. Una noche, mientras revisaba el material en su apartamento, notó un frío inexplicable en la habitación. Las luces parpadearon y, por un momento, juró haber visto una sombra moverse en el espejo de su sala de estar. Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos. Es solo mi imaginación, se dijo a sí misma, pero la duda persistía. Decidida a asegurarse de que todo estuviera en orden, Emily contactó al doctor Graves para compartir sus preocupaciones. El doctor Graves la escuchó atentamente y, después de una pausa, le dijo: Emily, lo que enfrentamos en la habitación 404 fue poderoso. Es posible que algunas energías residuales aún te estén afectando. Necesitamos realizar una limpieza espiritual para asegurarnos de que nada te haya seguido. Esa misma noche, el doctor Graves y Harper visitaron el apartamento de Emily para realizar un ritual de purificación. Utilizaron incienso, amuletos y cánticos para limpiar el espacio de cualquier presencia oscura. Mientras realizaban el ritual, Emily sintió una oleada de alivio y esperanza. Las sombras parecían disiparse y el ambiente en su hogar se volvió más ligero y tranquilo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó unos días después. Mientras organizaba su equipo de grabación, Emily encontró una carta antigua que no había visto antes. La carta estaba firmada por Victor Halstead y dirigida a alguien desconocido. En la carta, Halstead hablaba de un vínculo eterno que había establecido con la habitación 404 y cómo su esencia estaba atada a ella. Mi espíritu no puede ser destruido, decía la carta. Mientras exista la habitación 404, una parte de mí siempre permanecerá. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de todos sus esfuerzos, parecía que la maldición tenía más capas de lo que habían imaginado.
Compartió la carta con Harper y el Dr. Graves, quienes se mostraron igual de preocupados. «Esto cambia todo», dijo Harper. «Parece que la maldición no se limita solo a la habitación. Alstead de alguna manera logró vincular su esencia a este lugar». El Dr. Graves, con expresión sombría, asintió. «Debemos investigar más. Puede que la maldición nunca pueda ser completamente erradicada, pero podemos aprender a contenerla y protegernos de ella». Emily decidió que, aunque la habitación 404 ahora estaba cerrada permanentemente, su historia no debía terminar allí. Había enfrentado la oscuridad y sobrevivido, y su experiencia podría ayudar a otros a entender y enfrentar sus propios miedos. Con renovada determinación, continuó trabajando en su documental, asegurándose de incluir todos los aspectos de su investigación y las revelaciones posteriores. El video final, titulado La maldición de la habitación 404, una historia de terror y supervivencia, se convirtió en un éxito inmediato en su canal de YouTube. Los espectadores quedaron fascinados y aterrorizados por la historia, y muchos comentaron que nunca volverían a ver los hoteles de la misma manera. Aunque la maldición de la habitación 404 seguía siendo un misterio en muchos aspectos, Emily, Harper y el Dr. Graves sabían que habían hecho todo lo posible para enfrentarse a ella. Y aunque las sombras de lo desconocido siempre acecharían en los rincones más oscuros del Hotel St. Clair, sabían que la luz de la verdad y el valor siempre prevalecería. El epílogo de su historia no solo cerraba un capítulo, sino que también abría la puerta a nuevas aventuras y descubrimientos en el mundo de lo paranormal. Y así, con la maldición temporalmente contenida, Emily se preparó para su próxima gran investigación, lista para enfrentarse a lo desconocido una vez más.